bienvenidos, bienvenidas a este módulo 4 relacionado con la disputa por los territorios, la soberanía alimentaria y el buen vivir. En primer lugar, quisiéramos plantear algo relacionado con el tema de la disputa territorial o los territorios en disputa. En realidad, para aclarar en principio que es una disputa relacionada con dos grandes grupos, digamos, que ven al territorio de diferente manera. Por un lado, las grandes corporaciones y los estados que ven el territorio como un espacio a explotar sin un límite preciso para obtener los bienes comunes que después tendrán su inserción en el mercado. Y por el otro lado, los pueblos y las comunidades que en resistencia y en rebeldía frente a este modelo extractivo ven al territorio desde otro lugar, disputando ese lugar de verlo como una mercancía, como algo que se puede vender, y lo ven como un espacio donde se construye el sentido de la vida, la cultura, la historia de cada uno de los pueblos. De ahí la permanente testarudez, podríamos decir, de los pueblos para defender ese territorio que es más allá de un espacio geográfico. Por otro lado, además de ser territorios que se disputan, también se disputan concepciones del mundo. Por un lado, las grandes corporaciones, los estados, que relacionan básicamente el desarrollo con el crecimiento económico. Es decir, el modelo de desarrollo que proponen y que en un punto nos imponen, porque los pueblos nos oponemos, en realidad tiene que ver con ver que es necesario el crecimiento económico y que eso es lo que va a permitir el bienestar de la humanidad. Hay que tener en cuenta en este punto que este crecimiento económico, en el contexto de las últimas décadas, está asociado con el desarrollo del extractivismo. Entonces, es el desarrollo de este modelo lo que va a permitir el crecimiento económico y, por ende, el desarrollo. Del otro lado, quienes disputan esta concepción ven las cosas de otra manera, que tiene que ver, básicamente, con ver esta concepción de la vida como desde un lugar donde el desarrollo no está asociado al extractivismo, sino que tiene que ver con una construcción de los pueblos respetando la autonomía y la autodeterminación de las poblaciones y de las comunidades. Entonces no se trata de que el crecimiento económico sea el desarrollo, sino que en tal caso lo que se está pensando son alternativas al desarrollo. Básicamente, una de las alternativas propuestas en los últimos tiempos es el buen vivir, el concepto del buen vivir, que aparece explícitamente en las constituciones de Bolivia y de Ecuador y que tiene una serie de características, podríamos decir, que vale la pena destacar. Entre ellas, que recupera la cosmovisión de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de nuestra América, que lleva implícita esta concepción, la mirada de la necesidad de una relación armónica con la naturaleza. Es decir, no se trata de objetos a explotar, de un objeto y de los bienes comunes objetos a explotar, sino más bien de entablar con esa naturaleza una relación armónica, de respeto a los ciclos ecológicos, a los ciclos naturales. Por otro lado, los pueblos originarios hablan también de la recuperación de los saberes ancestrales que están asociados con esta cosmovisión, que implican también e implicaron históricamente un cuidado de la tierra, un cuidado de los bienes comunes, pensando que la comunidad se construye a partir de todos los elementos que la forman, los seres humanos, pero también los bienes comunes que forman parte de la naturaleza. También plantean en este concepto del buen vivir, los pueblos originarios, un diálogo de saberes. No se niega el diálogo con el pensamiento universal, pero no se pretende jerarquizar los saberes considerando inferiores los saberes de los pueblos originarios. Entonces, se trata de dialogar en igualdad de condiciones entre todos los avances del pensamiento universal que han favorecido a la humanidad, pero también con la recuperación y la recreación de esos saberes ancestrales de los pueblos originarios. Nos parece central en el tema del buen vivir el destacar que los pueblos originarios, históricamente en su construcción como pueblos, nunca hablaron de desarrollo.
en el sentido occidental del término. No hay desarrollo, no hay instancias, estadios menores y superiores a los cuales un pueblo o una nación puede ir escalando. No se trata de pasos que hay que ir superando como para llegar a una cima, porque no existe esta idea de progreso lineal en el sentido típicamente occidental. Entonces, en el concepto del buen vivir, se trata de construir una vida en plenitud, que sería un sinónimo de este buen vivir, Sumak Hausai, también nombrado por los pueblos originarios, y esta vida en plenitud implica ir reconstruyendo todo el tiempo el bienestar del pueblo, de los pueblos. Y en este sentido, entonces, no hay concordancia entre la propuesta occidental de desarrollo y de progreso lineal con la propuesta de los pueblos originarios. Esta es una propuesta que viene de nuestros pueblos originarios, pero que ha sido tomada por muchas organizaciones que vienen en lucha y en rebeldía y en resistencia frente al extractivismo que viene avanzando a pasos agigantados en nuestro continente. O sea, son aprendizajes que los pueblos han hecho recuperando el pasado, digamos, y las concepciones de los pueblos originarios en este sentido. Por eso nos parece importante estos aprendizajes, porque hacen a la construcción de ese buen vivir que es de los pueblos originarios, pero también deben ser de las sociedades en su conjunto. Bueno, en este bloque queríamos aportar, digamos, una propuesta relacionada y que forma parte también de la propuesta que hablábamos en el bloque anterior del buen vivir, que es el tema de la soberanía alimentaria. En realidad, este es un concepto, una propuesta teórica y práctica que viene de los pueblos en lucha. En realidad fue la Vía Campesina, esta articulación de movimientos campesinos que es internacional, la que hizo la propuesta en la década del 90, en 1996, de hablar de soberanía alimentaria. Y aportaron a qué significa, cómo definieron esta propuesta. En realidad tiene que ver con la producción y el consumo de alimentos que estén producidos en forma ecológica, es decir, respetando los ciclos de la naturaleza, y que responden a las pautas culturales de cada uno de los pueblos. Es decir, que no se trata de una alimentación universal impuesta como un modelo único, sino que en realidad estamos hablando de que esta producción, esta distribución, este consumo de alimentos que responde al derecho a la alimentación que tienen las poblaciones, responda a los intereses de cada uno de los pueblos, a la cultura de cada uno de los pueblos. En este punto es importante destacar, en relación a la soberanía alimentaria, que es de verdad una herramienta política. Es decir, más allá de ser una propuesta productiva y de consumo, es una propuesta política porque es una herramienta de transformación. Porque lo que proponen desde esta propuesta en realidad tiene que ver con sacar a la agricultura de los regímenes globales financieros, por otro lado, darle fin a la agricultura industrial, al patentamiento de las semillas, a la privatización de las semillas, porque una de las claves de la soberanía alimentaria es la defensa precisamente de las semillas nativas, de las semillas criollas, en contraposición a las semillas que nos oferta la agricultura industrial, es decir, esas semillas que están elaboradas en laboratorio, transgénicas, que van acompañadas de agrotóxicos, que lo único que han generado en las comunidades son consecuencias nefastas para la salud, que vienen enfrentando en casi todos los territorios donde se están dando esta agricultura industrial, que es prácticamente una parte muy importante de nuestros países. Entonces, desde ese lugar, la soberanía alimentaria, uno de los lemas principales va a ser el tema de que el alimento no es una mercancía. Entonces, no puede entrar dentro de las lógicas del mercado porque se trata de un derecho humano a una alimentación saludable. Pero hay como algunas preguntas que hacen a la construcción de la soberanía alimentaria, y es ¿qué, cómo, dónde, cuánto se produce? ¿Cuánto se produce de alimentos y cómo decidimos autónomamente qué comemos?
Este concepto es muy importante en función de pensar cómo el modelo agroalimentario hegemónico nos impone una forma de comer, una forma de producir, una forma de consumir. En cambio, la soberanía alimentaria intenta rescatar todas estas características desde la autonomía de los pueblos, desde la posibilidad de los pueblos de decidir cómo y qué comer y cómo se produce eso que comemos. En este sentido, es un concepto superador de la seguridad alimentaria, que quizás fue el primer concepto que apareció relacionado con el hambre en el mundo y como propuesta para superarla. En realidad, la seguridad alimentaria habla de cantidad de alimentos, es decir, la necesidad de tener una cantidad de alimentos que permita, digamos, a la población subsistir. La soberanía alimentaria habla de cualidad, es decir, de qué calidad de alimentos hablamos. Entonces, por ejemplo, la Vía Campesina plantea que no hay seguridad alimentaria si no hay soberanía alimentaria, es decir, la cantidad de alimentos tiene que responder a la producción sustentable, esos alimentos tienen en realidad que salir de una decisión de los pueblos en realidad mirando cómo se producen, mirando cómo se distribuyen y cómo se consume. Entonces, es un concepto superador en ese sentido y nos parece sumamente importante, digamos, verlo como esto que decíamos, como una herramienta política de transformación del modelo agroalimentario. Y no en vano, esta propuesta surge de los pueblos en lucha y de los pueblos que están resistiendo el avance de este modelo agropecuario, agroexportador, que implica el aniquilamiento, tanto de la salud de las poblaciones como del ambiente, del medio ambiente y de la naturaleza. Un aspecto importante de la soberanía alimentaria tiene que ver también con la producción localizada. Una de las características que tenemos en nuestra cadena alimentaria es que los alimentos recorren enormes distancias para llegar a nuestras mesas. Entonces, la soberanía alimentaria apunta a que la producción responda a los sabores y a los aromas y a los gustos de cada una de las poblaciones. Y esto implica que el mercado sea local, que se produzca para ese mercado local y que entonces no haya necesidad de recorrer estas enormes distancias. Claramente esta propuesta de la soberanía alimentaria nace de estos pueblos en lucha contra el modelo de agronegocios que nos imponen, y entonces hace falta que fortalezcamos desde todos los ámbitos y desde todos los integrantes de la sociedad esta propuesta, más allá de que sea una propuesta que viene recuperando saberes, formas de producir de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas. En realidad es una propuesta para la humanidad, no solamente para aquellos sectores que hicieron la propuesta, porque son quienes realmente a lo largo de la historia de la humanidad han provisto de alimentos. Entonces es importante en este sentido que recuperemos esta idea y que la construyamos en forma colectiva. En este bloque quisiéramos remarcar el lugar de las mujeres en la construcción de la soberanía alimentaria. En realidad es interesante ver a nivel histórico cómo las mujeres y la naturaleza estamos sometidas aún a relaciones de opresión. Entonces, tanto la naturaleza como las mujeres fuimos sometidas a ser explotadas, ¿sí?, por el otro sexo, o en el caso de la naturaleza, por los seres humanos. Hay una jerarquización, relaciones jerárquicas, que implican entonces que un sector domina a otro, ¿sí?, y ejerce relaciones de opresión. En este sentido, la mujer tiene históricamente también, en casi todas las culturas, el lugar de proveedora de alimentos a su familia y a su comunidad. Y este lugar, que tiene que ver con una división sexual del trabajo, en realidad la ha colocado en un lugar de ser una de las defensoras principales de la naturaleza, de recuperar los ciclos naturales, de defender el territorio y los bienes comunes, porque
tiene que responder, digamos, a este rol de proveedoras. Ese rol la ha colocado en ese lugar. Si nosotros observamos los conflictos relacionados con el territorio, en muchos casos son las mujeres las que defienden esos territorios y las que proponen recuperar prácticas, recuperar saberes que tienen que ver con defender y tener una relación armónica con la naturaleza. Aún con este rol tan importante de preservar los bienes comunes, aún son las mujeres las que tienen mayores dificultades frente a los bienes comunes. Por ejemplo, somos las que tenemos menos acceso a la tierra. La tierra está muy masculinizada en el sentido de que las mujeres tienen poco acceso, digamos, a la propiedad de la tierra y a la posibilidad de tener un espacio donde hacer sus producciones. También son las que peor pasan las situaciones que tienen que ver con las consecuencias del modelo agroexportador, porque, por ejemplo, cuando falta agua en las comunidades, son las que deben recorrer enormes cantidades de distancia, digamos, para proveerse de esa agua para poder subsistir con su familia en su lugar. Entonces, somos las que tenemos las consecuencias más negativas y, sin embargo, tenemos un rol histórico central que tiene que ver con haber acumulado un montón de saberes relacionados con la alimentación, que es necesario recuperar, y también relacionados, por ejemplo, con la medicina ancestral. Las mujeres, y en los pueblos originarios esto es muy claro, guardan saberes ancestrales relacionados con la alimentación, con el cuidado de las semillas, con el resguardo, con la alimentación y la salud, la medicina, etc. Roles muy importantes que tenemos las mujeres, en especial las mujeres de los pueblos originarios y las mujeres campesinas. No hay manera de construir la soberanía alimentaria, creemos, si no se superan o se van superando o dando pasos para superar todas las opresiones, incluidas las opresiones históricas que vinieron con la modernidad relacionadas con la naturaleza y con las mujeres. Es difícil pensar en construir o en avanzar en la construcción hacia la soberanía alimentaria si no nos planteamos la multiplicidad de opresiones y de dominaciones que sufren las mujeres y que sufre la naturaleza. Por eso es como sería una liberación compartida, la de las mujeres y la naturaleza, y además porque las mujeres enfrentamos muchas luchas relacionadas con esto, con recuperar nuestro lugar, con defender el territorio al cual pertenecemos y con que la ciencia y nuestros pueblos y nuestras comunidades también reconozcan nuestro rol en defender la soberanía alimentaria, digamos, y esta construcción relacionada con los saberes que tenemos en medicina, en salud, en los alimentos, etc. Es muy importante el rol de las mujeres en este sentido y sin la liberación de las mujeres creemos que no se puede construir la soberanía alimentaria. En este bloque queremos hacer referencia a los obstáculos y desafíos que tenemos en cuanto a la construcción de la soberanía alimentaria como pueblos. En primer lugar, veríamos como un obstáculo, quizás uno de los más importantes, las políticas públicas. Los estados, los estados de nuestros países, en realidad, son garantes y cómplices del modelo de agronegocios, razón por la cual no vislumbran ni apoyan de ninguna manera ninguna de estas propuestas y experiencias que tienden hacia la construcción de la soberanía alimentaria. En este sentido, pensamos que es un desafío para los pueblos. Con los estados es difícil contar porque los estados han apostado a que el crecimiento viene de la mano de este modelo agroalimentario y del extractivismo y por ende no podemos contar con los estados. En tal caso deberíamos exigirles, ¿sí?, que reconozcan estas experiencias de construcción hacia la soberanía alimentaria y que otorguen algunas facilidades. La realidad es que la construcción es desde los propios pueblos y desde esas propias experiencias. Otro obstáculo que nosotros vemos es la falta de concientización en los espacios urbanos. Quienes vivimos en las grandes ciudades en realidad tenemos una dinámica de consumo y de compra de productos donde estamos muy lejos de saber de dónde se produce y cómo se producen los alimentos que comemos, pero a su vez los lugares para comprar están relacionados con los enormes supermercados, en los cuales perdimos por completo el origen de esos alimentos y muchas veces, digamos, la propia dinámica
apurada de estas ciudades nos lleva a que ni siquiera lo pensemos. Entonces, un gran desafío es ver cómo hacemos para que en las grandes ciudades estas experiencias tengan una presencia en las grandes ciudades y que también nos enseñen cuáles son las mejores formas de producción y, por ende, las formas más saludables, incluso pensando concretamente en la salud de las poblaciones urbanas. También hay que pensar que el contexto económico es muy complejo y es muy difícil, porque tradicionalmente fueron muy de élite los productos, digamos, orgánicos o que están elaborados en forma sustentable, pero además porque muchas veces estamos hablando de que los sectores marginales en las grandes ciudades e incluso los sectores empobrecidos en el campo les sea muy difícil pensar en una alimentación saludable, porque la realidad es que en principio lo que piensan es en alguna alimentación. Entonces es difícil pensar en comer mejor, más sano, en forma saludable, tener en cuenta si se produjeron en forma agroecológica los alimentos, porque muchas veces lo que está en juego es conseguir algún alimento. Entonces eso también es un desafío, el tema de ver cómo superamos estas barreras y cómo logramos, por ejemplo, algunas propuestas que tendrían que ver con esta presencia, en el caso de las ciudades, esta presencia de estos productos que vienen de las experiencias de soberanía alimentaria. Hay muchas organizaciones que están haciendo experiencias en nuestros territorios. Creemos que estas experiencias ya han hecho propuestas. El tema es que hay una sordera por parte de los gobiernos, por parte de quienes tienen en sus manos la posibilidad de dar algunas facilidades, y entonces hay muchos obstáculos para construir. Pero han pensado alternativas y formas. Por ejemplo, en el caso de la comercialización, redes de consumidores en las ciudades donde se puedan generar, digamos, estos intercambios que impliquen que esas experiencias provean de los alimentos sustentables y saludables a las poblaciones urbanas. También existen ya varias experiencias de ferias francas, como en el caso de Misiones, que impliquen una dinámica de, por ejemplo, una vez por semana, tener la posibilidad de ir a la feria y obtener estos productos. También hay que tener en cuenta el tema de los precios. Es un tema complejo el tema de los precios, porque tradicionalmente con los productores agropecuarios y los sectores campesinos, los precios que se pagan son relativamente miserables. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el precio que se tiene que pagar también tiene que responder a recuperar la dignidad de ese productor, de esa productora, y que por ende también tiene que ser un precio justo para el consumidor, pero también un precio justo para el productor, para la productora. En este sentido, nosotros creemos que hay muchas cosas por hacer, que hay muchos desafíos, que hay muchos obstáculos, pero que hay un inicio, digamos, además de las propias experiencias, un inicio de concientización en las poblaciones, en especial las que están en lucha, en especial las que están viviendo las consecuencias del modelo agroalimentario, de los agrotóxicos, de la presencia de transgénicos, y entonces debemos recalcar, digamos, cómo construimos, digamos, la soberanía alimentaria más allá de los pueblos originarios y de los campesinos, que son los productores, las productoras, que le dan nacimiento a esta propuesta. Pero debe ser, como decíamos antes, una propuesta para toda la sociedad. Por eso creemos que es necesario que confluyamos en espacios donde podamos compartir con los productores, con las productoras, podemos ver los alimentos, nos puedan explicar cómo los producen y como una manera, digamos, de acceder. También pensamos que hay grandes desafíos que tienen que ver con no solo las formas de producción, las formas de comercialización, sino también la comunicación. Cómo estas experiencias comunican lo que hacen al resto de la sociedad y cómo de alguna manera accedemos a partir de conocerlas, porque muchas veces lo que nos pasa es que no conocemos las experiencias. O cómo hacemos, aún de boca en boca y aún con nuestros medios alternativos y populares, para que estas experiencias se conozcan. Y empezaremos por quienes tenemos alguna conciencia de lo que está pasando con este modelo agroalimentario, pero el gran desafío es abrir a esta propuesta, digamos, al resto de la sociedad, concientizar y abrirla. Es una gran tarea. Está claro que en principio lo que tenemos que hacer como sociedad es darle un lugar destacado y
que estén en las decisiones que son trascendentales para la producción de alimentos, estos productores, los campesinos, los pueblos originarios que tradicionalmente fueron productores de alimentos, más allá del enorme peso y de la enorme concentración que hay en las grandes empresas y corporaciones relacionadas con los agronegocios. Por último, pensar que teniendo 800 millones de hambrientos en el mundo, la realidad es que la solución a esta enorme crisis alimentaria no va a venir del mismo lugar que ha generado la crisis. Entonces, la agricultura industrial no va a solucionar esta crisis. Está claro que la mirada hay que ponerla en otro lado. Son los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños pescadores, los que tienen la solución, porque son los que históricamente han producido alimentos y los que hoy también producen alimentos, solo que son desvalorizados por completo por este modelo. Entonces, la respuesta en la construcción de la soberanía alimentaria nunca va a venir del mismo lugar que ha provocado la crisis. Es desde los pueblos que están construyendo experiencias hacia la soberanía alimentaria donde tenemos que ir a buscar las respuestas y las posibilidades de tener una alimentación sana y de que se cumpla el derecho a la alimentación para toda la población, respetando los ciclos de la naturaleza en una relación armónica con la naturaleza, con metodología que tenga que ver con lo agroecológico, que es lo que nos va a permitir además salvar el planeta, porque estamos en una etapa crítica de un nivel de profundidad importante, una crisis multidimensional, decimos una crisis civilizatoria, y debemos empezar a construir las salidas desde los pueblos en lucha y desde las propias experiencias que ya existan, con una mirada hacia adelante, pero recuperando todos los saberes y las prácticas históricas de nuestros pueblos, que son los que han permitido que la humanidad llegara por lo menos hasta acá.